Sarah Ferguson acaba de romper el silencio que la familia real había construido con tanto cuidado. En una revelación que está enviando ondas de choque a través de los muros del Palacio de Buckingham, la duquesa de York ha expuesto un acuerdo secreto entre Meghan Markle y el príncipe Andrés. Es una alianza inesperada que amenaza con destruir lo poco que queda de la credibilidad de la monarquía. Noviembre de 2025 será recordado para siempre en los libros de historia como el mes en que Sarah Ferguson decidió que ya no podía callar más. Durante años, la duquesa ha sido el miembro más impredecible de la familia, la mujer que sabía demasiado y decía muy poco. Pero en una fría tarde de miércoles, hace apenas unos minutos, todo cambió. En una aparición no programada que tomó por sorpresa incluso a sus asesores más cercanos, Sarah se paró frente a las cámaras y reveló algo que ha dejado al mundo entero absolutamente atónito. El escenario fue deliberado y simbólico. No fue en el Palacio de Buckingham, ni en Kensington, sino en una modesta casa en Mayfair, el lugar donde Sarah ha vivido tranquilamente desde que se separó de sus deberes reales oficiales. La elección del lugar hablaba por sí sola. Esto no estaba autorizado. Esto no estaba aprobado. Esta era Sarah Ferguson, la mujer que ha sobrevivido a escándalo tras escándalo, decidiendo finalmente que ya era suficiente. Lo que reveló fue nada menos que explosivo. Un acuerdo secreto, un pacto hecho en la oscuridad, un arreglo entre dos de las figuras más controvertidas de la historia real moderna, Meghan Markle y el príncipe Andrés. Dos personas que, a simple vista, no podrían parecer más diferentes, pero que según Sarah, han estado trabajando juntos durante mucho más tiempo del que nadie imaginó. Según describió la duquesa con voz temblorosa, este acuerdo se forjó tras las cenizas de la catastrófica entrevista de Andrés en Newsnight en noviembre de 2019. Recordarán esa entrevista, aquella que se suponía limpiaría su nombre respecto a su asociación con Jeffrey Epstein. En cambio, se convirtió en un desastre de relaciones públicas que lo obligó a retirarse de la vida pública. Lo que el público no sabía y lo que el palacio trabajó incansablemente para ocultar fue que Meghan Markle contactó a Andrés en las semanas posteriores a ese fracaso. La revelación de Sarah pinta un cuadro que es a la vez calculado y escalofriante. Según la duquesa, Meghan vio una oportunidad de oro en la caída de Andrés. Vio a un hombre desesperado, aislado y necesitado de aliados. Pero más importante aún, vio a alguien que poseía lo que ella más necesitaba: conocimiento interno, secretos reales y la voluntad de romper filas con la institución que lo había dejado de lado. El acuerdo era simple en la superficie, pero devastador en sus implicaciones. Meghan proporcionaría a Andrés simpatía pública, apoyo mediático estratégicamente colocado y acceso a su creciente red de aliados famosos y contactos en la prensa. A cambio, Andrés compartiría información, detalles sobre las operaciones del palacio, ideas sobre la dinámica familiar y municiones que podrían usarse cuando llegara el momento adecuado. Sarah habló de cómo descubrió este arreglo. Describió el hallazgo de mensajes encriptados, de escuchar conversaciones telefónicas que no tenían sentido y de ver cómo cambiaba la actitud de Andrés cada vez que se mencionaba el nombre de Meghan. Durante meses, dijo, se convenció a sí misma de que estaba imaginando cosas. Después de todo, ¿qué conexión posible podría existir entre su exmarido y la mujer que se había casado con un miembro de la familia para luego irse tan dramáticamente? Pero la evidencia se volvió imposible de ignorar. Sarah describió una reunión clave que tuvo lugar a principios de 2020, pocas semanas antes de que Meghan y Harry anunciaran su intención de retirarse de sus deberes reales. Andrés, afirma ella, viajó a Canadá bajo la excusa de un viaje privado. La historia oficial era que necesitaba tiempo lejos del circo mediático británico. La realidad, según Sarah, fue una reunión cara a cara con Meghan en una finca aislada en la isla de Vancouver.
Lo que se discutió en esa reunión sigue siendo parcialmente incierto, pero Sara reunió suficientes piezas del comportamiento posterior de Andrés para comprender su significado. El acuerdo se estaba solidificando, los términos se estaban finalizando, y ambas partes se preparaban para lo que se convertiría en uno de los periodos más tumultuosos en la historia real moderna. El momento de esta revelación es crucial. Llega solo días después de un renovado escrutinio, tanto sobre Andrés como sobre Meghan. Los intentos de Andrés por rehabilitar su imagen pública se han estancado repetidamente. Cada esfuerzo se encuentra con la protesta pública y el escepticismo de los medios. Mientras tanto, la propia relación de Meghan con la familia real sigue fracturada, a pesar de los rumores ocasionales de reconciliación. La decisión de Sara de hablar ahora sugiere que cree que el público merece saber la verdad, sin importar las consecuencias. Pero hay algo más en juego aquí. Algo a lo que Sara aludió pero no explicó completamente. Habló con la emoción de una madre que protege a sus crías. Mencionó que su objetivo era proteger a sus hijas, Beatriz y Eugenia, de quedar atrapadas en el fuego cruzado de lo que ella llamó un juego que ha ido demasiado lejos. Mencionó amenazas que se habían hecho, aunque no quiso entrar en detalles, dejando en el aire una sensación de peligro inminente que ahora envuelve a la casa de Windsor. La decisión de Sarah Ferguson de dar un paso al frente no fue un capricho momentáneo. Ella dejó claro que hablar ahora, después de tantos años, no fue una elección tomada a la ligera, sino un acto de valentía desesperada. Como era de esperar, la respuesta del palacio fue tan rápida como predecible. A los pocos minutos de la declaración de Sara, fuentes oficiales desestimaron sus afirmaciones, calificándolas de categóricamente falsas y describiéndolas cruelmente como el producto de una imaginación perturbada. Pero aquellos que realmente conocen a Sara, quienes la han visto navegar las aguas traicioneras de la vida real durante casi 4 décadas, no se apresuran a juzgarla. Saben que esta es una mujer que ha cometido errores, ciertamente, una mujer que ha sido humillada públicamente y que ha llorado en privado. Pero también saben que es una superviviente, una mujer de una resiliencia asombrosa que cuando es empujada contra la pared suele responder con una verdad brutal y sorprendente. Para comprender cómo nació este acuerdo secreto, este pacto maldito entre el tío y la sobrina política, debemos viajar en el tiempo hasta noviembre de 2019. La entrevista del príncipe Andrés con Emily Maitlis en Newsnight de la BBC estaba destinada a ser su arco de redención, su oportunidad para limpiar su nombre. En cambio, se convirtió en una clase magistral de cómo no manejar una crisis. Su incapacidad para expresar arrepentimiento, su extraña coartada sobre estar en un Pizza Express en Woking y su insólita afirmación de que no podía sudar debido a una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas, se combinaron para crear una catástrofe de relaciones públicas de proporciones históricas. En cuestión de días, el mundo de Andrés se derrumbó. Fue obligado a retirarse de sus deberes públicos. Los patrocinadores abandonaron sus obras benéficas y las instituciones corrieron a distanciarse de él. Se convirtió, efectivamente, en un exiliado dentro de su propia familia, un fantasma que recorría los pasillos del palacio. La reina, en su papel de madre, permaneció a su lado, como hacen las madres cuando sus hijos caen en desgracia. Pero ni siquiera su apoyo pudo protegerlo de la implacable crítica y la burla global. Ahora, imaginen ser Meghan Markle durante ese mismo periodo oscuro. Ella libraba sus propias batallas contra la prensa británica, sintiéndose aislada dentro de la frialdad de la familia real y planeando en silencio su eventual huida. Pero Meghan también era estratégica, calculadora y dolorosamente consciente de cómo funciona el poder dentro de las grandes instituciones. Según el relato de Sara, Meghan reconoció algo crucial en la desgracia de Andrés. Un hombre desesperado es un hombre útil. El contacto inicial, afirma Sara, no fue directo. Llegó a través de intermediarios, como susurros en la oscuridad. El equipo de Meghan
se acercó a personas cercanas a Andrés con expresiones de simpatía y apoyo. Los mensajes eran sutiles al principio. Comentarios sobre lo injustamente que lo habían tratado, observaciones sobre el doble rasero dentro del palacio y sugerencias de que ambos entendían lo que significaba ser el chivo expiatorio de una institución más preocupada por su imagen que por la verdad o la justicia. Andrés, humillado y lleno de ira, fue receptivo. Aquí había alguien que parecía entender su dolor, alguien que no lo sermoneaba ni se alejaba de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El hecho de que ella estuviera casada con su sobrino y que ella misma se estuviera alejando cada vez más de la familia, solo hizo que la conexión fuera más atractiva. Compartían, o al menos eso parecía, un enemigo común. A principios de 2020, la relación había evolucionado. Ya no eran simples mensajes de consuelo, era una coordinación activa. Sara describió con horror cómo encontró evidencia de una comunicación regular entre el teléfono de Andrés y números desconocidos que luego rastreó hasta el equipo de Meghan. Las conversaciones no eran solo personales, eran estratégicas. Discutían las vulnerabilidades del palacio, compartían información sobre las tensiones familiares internas y coordinaban sus declaraciones públicas diseñadas para causar el máximo impacto con la mínima responsabilidad. La reunión en Vancouver a la que Sara hizo referencia anteriormente fue la culminación de meses de planificación cuidadosa. El viaje de Andrés se organizó con una discreción extraordinaria. Usó transporte privado, se alojó en propiedades de conocidos mutuos y se reunió con Meghan en un lugar elegido específicamente por su aislamiento y seguridad. Lo que discutieron durante esas horas juntos ha sido objeto de intensa especulación, pero las fuentes de Sara sugieren que se abordaron tres temas clave, tres pilares de su alianza. Primero, la protección mutua. Tanto Andrés como Meghan enfrentaban un escrutinio mediático feroz. Ambos se sentían traicionados por la institución a la que habían servido. El acuerdo incluía provisiones para defenderse mutuamente en público cuando surgieran oportunidades, filtraciones estratégicas a periodistas comprensivos y campañas coordinadas en redes sociales para suavizar los golpes de la prensa. Segundo, el intercambio de información. Andrés poseía décadas de conocimiento interno, conocía los esqueletos en el armario de la familia real, sus puntos de presión y sus secretos más oscuros. Meghan, por su parte, tenía sus propias ideas sobre el estado actual de las cosas, y lo más importante, acceso a una red de medios globales que Andrés había perdido. El intercambio beneficiaba a ambas partes, pero también creaba una dinámica peligrosa. Cada uno poseía ahora munición que podría usarse contra el otro si la relación se agriaba. Tercero, y quizás lo más inquietante, la coordinación futura. Según el relato de Sara, Andrés y Meghan discutieron escenarios en los que podrían necesitar actuar juntos. Hablaron de crisis potenciales que podrían ser explotadas, momentos en los que el palacio sería particularmente vulnerable, esperando como depredadores el momento justo para atacar. Las conversaciones entre ellos no eran simples reacciones impulsivas ante la adversidad, eran algo mucho más calculado. Estaban planificando contingencias para desastres que aún no habían ocurrido. Es importante destacar que este acuerdo nunca se puso por escrito, al menos no en ningún sentido formal. Ambas partes eran demasiado astutas, demasiado experimentadas en el juego del poder para dejar un rastro de papel. Sin embargo, el pacto existía con la misma solidez que si hubiera sido tallado en piedra. Era un entendimiento tácito entre dos personas que sentían que el mundo les había dado la espalda y estaban decididas a nivelar el campo de juego. Pero lo que no anticiparon en su arrogancia fue que alguien estaba observando. Alguien estaba tomando notas en las sombras. Alguien decidiría eventualmente que el juego había ido demasiado lejos. La decisión de Sarah Ferguson de permanecer en silencio durante tanto tiempo es comprensible si consideramos su precaria posición. Técnicamente, seguía siendo parte de la órbita de la familia real.
Su estilo de vida y la posición de sus hijas dependían de la buena voluntad del palacio. Hablar significaba arriesgarlo todo, pero también significaba algo más doloroso: ver a Andrés, el padre de sus hijas, cavar su propia tumba cada vez más profunda. Lo vio forjar alianzas que solo podían terminar en tragedia, y vio cómo la institución de la que una vez formó parte se desgarraba desde adentro. El punto de quiebre, según sugirió Sara, llegó recientemente. Aunque no proporcionó detalles específicos, indicó con gravedad que el acuerdo entre Andrés y Meghan había evolucionado hacia algo más peligroso de lo que cualquiera de los dos pretendía originalmente. Se estaban haciendo planes concretos, se estaban coordinando acciones, y Sara se dio cuenta de que guardar silencio ya no era una opción. No si quería proteger a sus hijas de ser arrastradas por la explosión inevitable que se avecinaba. Para entender la motivación de Meghan Markle para entrar en este acuerdo secreto, debemos examinar su posición a finales de 2019 y principios de 2020. Esta era una mujer que había entrado en la familia real con un optimismo enorme y apoyo global, solo para encontrarse cada vez más aislada y bajo ataque. La prensa sensacionalista británica se había vuelto contra ella con una ferocidad que conmocionó incluso a los observadores reales más experimentados. Su relación con los miembros de alto rango, particularmente con William y Catherine, se había deteriorado significativamente, y su esposo, aunque solidario, parecía incapaz de protegerla completamente de las expectativas asfixiantes de la institución. Pero no nos equivoquemos. Meghan siempre ha sido estratégica. Su carrera en las trincheras de Hollywood lo requería. Su navegación por los círculos sociales de élite lo requería. Y su enfoque de la vida real, a pesar de lo que digan los críticos, demostró una comprensión clara de la dinámica del poder y la manipulación de los medios. La decisión de contactar a Andrés no fue un impulso emocional, fue un cálculo frío. Se basó en una evaluación lúcida de lo que necesitaba y quién podía proporcionárselo. Lo que Meghan necesitaba más que nada a finales de 2019 era palanca. Ella y Harry ya estaban planeando su salida, su gran escape, pero necesitaban un seguro de vida. Necesitaban información que pudiera protegerlos si el palacio decidía tomar represalias. Necesitaban aliados, incluso los más improbables, que entendieran cómo operaba la maquinaria desde adentro. Andrés, con todos sus defectos y escándalos, poseía exactamente lo que Meghan requería. El genio del enfoque de Meghan residía en su sutileza. Ella no hizo demandas, no amenazó, simplemente ofreció simpatía y comprensión en un momento en que Andrés no recibía ninguna de las dos cosas de nadie más en su familia. Se posicionó como una compañera de dolor, alguien que también había sido maltratada, que entendía lo que significaba ser el chivo expiatorio de la familia, que conocía la amargura de la humillación pública y la traición institucional. Pero debajo de esa capa de simpatía había una calculadora funcionando a toda velocidad. Cada conversación era una oportunidad para recopilar inteligencia. Cada expresión de apoyo estaba diseñada para profundizar la confianza de Andrés y su voluntad de compartir. Meghan entendió algo crucial sobre la psicología humana. Las personas que se sienten agraviadas están ansiosas por hablar, especialmente con alguien que valida sus quejas y comparte su sentido de victimismo. La revelación de Sara sugiere que la recopilación de información por parte de Meghan fue sistemática y exhaustiva. Hacía las preguntas correctas sobre los protocolos del palacio, sobre los procesos de toma de decisiones, sobre qué cortesanos tenían el poder real y cuáles eran meros títeres. Ella quería entender las vulnerabilidades de la institución, sus puntos de presión, sus secretos más oscuros. Y Andrés, sintiéndose abandonado y enojado, estaba dispuesto a compartir mucho más de lo que debería. La información que Meghan reunió sirvió para múltiples propósitos. Parte de ella era un seguro defensivo contra posibles represalias del palacio cuando ella y Harry finalmente dieran un paso atrás. Parte era estratégica,
útil para gestionar las narrativas de los medios y la percepción pública. Y otra parte, según Sarah, se mantuvo en reserva para uso futuro, munición pesada que podría desplegarse si las circunstancias lo requerían. La reunión de Vancouver representó un cambio en la relación. Pasaron de la recopilación de información a la coordinación activa. A principios de 2020, Meghan y Harry estaban finalizando sus planes para retirarse. El anuncio llegaría en enero, conmocionando al mundo y enfureciendo al palacio. Pero Meghan sabía que la parte más difícil no sería hacer el anuncio, sería gestionar la lluvia radiactiva y proteger su posición en los meses y años que seguirían. El papel del príncipe Andrés en esta siguiente fase fue crucial y, francamente, devastador para quienes confiaban en él. Según el relato detallado de Sarah, él aceptó convertirse en algo que nadie jamás imaginó, un canal extraoficial, un informante secreto dentro de su propia familia. Acordó ser los ojos y los oídos de Meghan dentro de los muros que ella había abandonado. Su misión era monitorear las conversaciones familiares íntimas, escuchar los chismes de los cortesanos y observar las reacciones institucionales ante cada movimiento de los Sussex, para luego transmitir esos detalles confidenciales directamente al equipo de Meghan. A cambio de esta traición, el acuerdo estipulaba que Meghan utilizaría sus poderosas conexiones mediáticas para sembrar ocasionalmente historias positivas sobre Andrés, o para contraatacar cuando la cobertura de prensa contra él fuera demasiado dañina. Era un arreglo de alto riesgo para ambos, un baile sobre el filo de una navaja. Si se descubría, confirmaría cada sospecha oscura que los críticos tenían sobre ellos. Validaría las acusaciones de deslealtad y manipulación fría. Le daría al palacio motivos legítimos y definitivos para cortar lazos para siempre. Pero tanto Andrés como Meghan calcularon que los beneficios superaban a los riesgos. Ambos, cegados quizás por su propia arrogancia, creyeron que eran lo suficientemente inteligentes como para evitar ser detectados. Y ambos subestimaron fatalmente la determinación de Sarah Ferguson para proteger a sus hijas y su voluntad de exponer la verdad cuando se sentía acorralada. Lo que hace que la participación de Meghan en este acuerdo sea particularmente significativa es cómo contradice brutalmente su narrativa pública. Ante el mundo, ella se presentó como una mujer que no quería nada más que servir a la institución y a la Commonwealth. Una mujer que fue expulsada por el racismo y la crueldad institucional. Alguien cuyo único objetivo era vivir tranquilamente con su familia, libre de las garras de la vida real. Sin embargo, la existencia de un pacto secreto con Andrés, forjado en el cálculo y mantenido a través del engaño, sugiere un enfoque mucho más complejo y estratégico de lo que indican sus declaraciones públicas. Esto no significa necesariamente que Meghan no haya experimentado dificultades genuinas dentro de la familia real. La vida es compleja y dos verdades pueden coexistir. Ella podría haber enfrentado desafíos reales y prejuicios dolorosos, mientras simultáneamente trabajaba en las sombras para proteger su posición a través de alianzas estratégicas y recopilación de información. El sufrimiento y la ambición pueden vivir en el mismo corazón. Pero este hecho complica la historia. Sugiere que su partida no se trató solo de buscar paz y privacidad. Se trataba de asegurar poder, de mantener influencia y de garantizar que nunca pudiera ser marginada o controlada por una institución en la que había dejado de confiar. Era una jugada de supervivencia, ejecutada con la precisión de un maestro de ajedrez. Para el Palacio de Buckingham, la revelación de Sarah Ferguson representa una crisis de una complejidad sin precedentes. No se trata solo de dos figuras controvertidas haciendo una alianza traviesa. Se trata de las implicaciones de esa alianza para la credibilidad, la seguridad y el futuro mismo de la monarquía. Los funcionarios del palacio están, en este preciso momento, realizando ejercicios de control de daños que enorgullecerían a los estrategas militares. Pero la cruda realidad es que esta situación puede estar más allá de su capacidad de gestión. La primera y más inmediata preocupación es la seguridad de la información.
Si Andrés ha estado compartiendo información privilegiada con Meghan durante años, ¿qué se ha comprometido exactamente? Los protocolos del palacio existen por una razón. Protegen la privacidad de la familia, mantienen la integridad institucional y preservan la imagen pública cuidadosamente gestionada que mantiene a la monarquía relevante. Si esos protocolos se han roto, si la información sensible ha estado fluyendo hacia alguien fuera del control de la institución, las implicaciones son asombrosas. Considere a qué habría tenido acceso Andrés. Incluso después de retirarse de los deberes públicos, seguía siendo hijo de la reina. Asistía a reuniones familiares, mantenía relaciones con cortesanos de alto nivel y recibía informes. Su posición le daba una visión única sobre la planificación de la sucesión, los arreglos financieros secretos, los problemas de salud de los monarcas, la dinámica de las relaciones y las decisiones estratégicas. Cualquiera de esa información, en las manos equivocadas o en el momento equivocado, podría ser utilizada como un arma. El uso potencial de tal información por parte de Meghan es lo que mantiene despiertos a los funcionarios del palacio por la noche. Ella ha demostrado una comprensión sofisticada de la gestión de medios. Tiene acceso a periodistas influyentes y plataformas globales. Si posee conocimientos internos detallados sobre las vulnerabilidades institucionales, podría desplegar esa información estratégicamente para moldear narrativas, presionar a la familia o defenderse contra las críticas. La segunda gran preocupación es el precedente. Si este acuerdo se confirma, establece un modelo peligroso. Demuestra que incluso los miembros de la realeza caídos en desgracia pueden mantener influencia a través de alianzas estratégicas externas. Muestra que las herramientas tradicionales del palacio para gestionar a los miembros rebeldes, el aislamiento y la desaprobación pública, ya no son efectivas en una era de medios globales. Es, en esencia, un manual de rebelión. Los futuros miembros de la familia que se encuentren en desacuerdo con la institución podrían mirar este ejemplo y buscar sus propias alianzas, sus propias fuentes de influencia, sus propias pólizas de seguro contra la presión del palacio. Han abierto la caja de Pandora y nadie sabe cómo volver a cerrarla. La capacidad de la monarquía para mantener la disciplina y un mensaje unificado podría verse comprometida de manera fundamental. Y en una institución que depende de la percepción pública cuidadosamente gestionada para su propia supervivencia, esto no es un simple problema, es una amenaza existencial. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, y los cimientos de Windsor están temblando. La tercera gran preocupación es la más volátil, el juicio del pueblo. Los índices de aprobación de la monarquía han fluctuado como un barco en una tormenta en los últimos años, golpeados por el escándalo, la controversia y los cambios en las actitudes sociales. La revelación de un acuerdo secreto entre dos de los miembros más problemáticos de la familia podría desencadenar una nueva ola de críticas y escepticismo. Inevitablemente, surgen preguntas incómodas en la mente de cada ciudadano. ¿Qué más está pasando detrás de las cortinas de terciopelo? ¿Quién más está haciendo tratos en la oscuridad? ¿Se puede confiar en que esta institución opere con transparencia y ética? Los funcionarios del palacio ya están diseñando su estrategia de respuesta. El rechazo inicial de las afirmaciones de Sara como falsas era predecible y probablemente necesario para ganar tiempo. Pero detrás de escena, se están desarrollando enfoques mucho más sofisticados y despiadados. Se está informando a periodistas amigos, se están explorando opciones legales y se está aplicando presión a cualquiera que pueda tener información sobre el presunto acuerdo. El objetivo es claro: contener el daño, desacreditar a Sara y enterrar la narrativa antes de que eche raíces en la conciencia pública. Pero el palacio se enfrenta a un desafío monumental. Sarah Ferguson es una oponente formidable. Ha sobrevivido a décadas de escándalo y humillación pública. Ha caminado sobre brasas y ha salido viva. Ha aprendido cómo funcionan los medios. Ha cultivado relaciones con periodistas que confían en ella. Y lo más importante,
parece tener pruebas. Los mensajes encriptados que mencionó, los registros telefónicos a los que hizo referencia, las fuentes que ha cultivado. Si incluso una fracción de lo que ella afirma puede documentarse y verificarse, la estrategia de negación del palacio colapsará como un castillo de naipes. También está el factor Harry. La relación del príncipe Harry con su padre y su hermano ha sido tensa durante años, pero la revelación de un acuerdo entre su esposa y su tío añade nuevas dimensiones a esa tensión, complicando un panorama ya de por sí doloroso. La pregunta que todos se hacen es, ¿sabe Harry sobre el acuerdo? ¿Fue cómplice? ¿O es él, como el resto de la familia, una víctima que se entera de esto solo ahora a través de la revelación de Sarah? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de la familia. El rey Carlos III se enfrenta quizás a la posición más difícil de todas. Andrés es su hermano. Harry es su hijo. La institución es su responsabilidad sagrada. Debe equilibrar la lealtad familiar con la necesidad institucional. Debe proteger la reputación de la monarquía mientras gestiona relaciones personales complejas y dolorosas. Y debe hacer todo esto bajo un intenso escrutinio público, en un momento en que su propio reinado aún se está estableciendo. Es la soledad del mando en su máxima expresión. Las implicaciones legales tampoco pueden ignorarse. Si Andrés ha compartido información confidencial sin autorización, ¿ha violado alguna ley o acuerdo de confidencialidad? Si Meghan ha utilizado dicha información para manipular la cobertura de los medios, ¿hay motivos para emprender acciones legales? Los abogados del palacio están indudablemente explorando estas preguntas, aunque saben que cualquier procedimiento legal traería sus propios riesgos. Llevar a la monarquía a los tribunales es abrir la caja de los truenos, lo que hace que esta situación sea particularmente pesadillesca para el palacio es su imprevisibilidad. La revelación de Sarah fue un rayo en un cielo despejado. Su base de evidencia es desconocida. Su voluntad de hacer esto público, a pesar de las consecuencias, sugiere un nivel de determinación difícil de contrarrestar. Y la posibilidad de que Andrés o Meghan respondan públicamente añade más gasolina a un incendio que ya está fuera de control. Las consecuencias de la revelación de Sarah Ferguson todavía se están desarrollando, pero el impacto inmediato ya es visible. A las pocas horas de su declaración, las redes sociales explotaron con reacciones que iban desde la conmoción hasta la reivindicación. Los comentaristas reales se apresuraron a analizar las implicaciones, y las organizaciones de noticias lanzaron investigaciones para verificar o desacreditar las afirmaciones de Sarah. Pero quizás el desarrollo más significativo está ocurriendo lejos de las cámaras y los micrófonos, en el silencio tenso de las habitaciones privadas. Fuentes cercanas, tanto a Andrés como a Meghan, sugieren que el presunto acuerdo ya ha comenzado a desmoronarse. La exposición de su arreglo ha creado exactamente el tipo de presión y escrutinio que ninguna de las partes quería. La confianza, siempre frágil en las relaciones construidas sobre el interés propio mutuo en lugar del afecto genuino, se está erosionando rápidamente. La respuesta inmediata de Andrés fue reveladora. En lugar de emitir una negación pública contundente, se retiró al silencio. Sus abogados emitieron una breve declaración calificando las acusaciones de Sarah de engañosas y sacadas de contexto, pero se detuvieron antes de una negación total. Esa respuesta cuidadosamente redactada sugiere una conciencia de que una negación completa podría ser demostrablemente falsa. Sugiere que alguna versión de la relación que Sarah describió existió realmente. Por otro lado, el equipo de Meghan ha sido más agresivo en sus negaciones, luchando por controlar una narrativa que se les escapa de las manos. Pero el daño ya está hecho. La luz ha entrado en las grietas, y todos sabemos que una vez que la verdad sale a la luz, nunca se puede volver a esconder en las sombras. Se han emitido declaraciones a través de varios canales, describiendo las afirmaciones de Sarah como pura fantasía,
una búsqueda desesperada de atención y una fabricación total. Palabras duras, lanzadas como piedras para romper la credibilidad de la duquesa. Pero aquellos familiarizados con la sofisticada estrategia de comunicación de Meghan notan algo interesante, un detalle sutil que escapa al ojo inexperto, pero que grita a los oídos atentos. Las negaciones se centran en caracterizaciones específicas en lugar de negar la existencia fundamental de contacto entre ella y Andrés. Niegan un acuerdo secreto, pero no niegan necesariamente toda comunicación o coordinación. Esta redacción cuidadosa en ambos lados sugiere un reconocimiento tácito de que probablemente exista alguna evidencia de su relación y que ésta podría salir a la luz. Ambas partes se están dejando un margen de maniobra, una puerta entreabierta para reconocer el contacto en el futuro, pero caracterizándolo como inocente o malinterpretado. Sin embargo, esta postura defensiva también revela una profunda vulnerabilidad. Si estuvieran completamente seguros de su capacidad para refutar las afirmaciones de Sarah, las negaciones serían absolutas, cortantes y menos matizadas. El hecho de que no lo sean es, en sí mismo, una confesión de miedo. Sarah misma ha permanecido visible desde su revelación inicial, una elección estratégica que mantiene la historia viva y respira en la nuca tanto de Andrés como de Meghan. Ha dado entrevistas de seguimiento cuidadosamente controladas, cada una revelando un poco más de detalle, pero reteniendo lo que ella describe como la información más dañina para una posible divulgación futura. Este enfoque de goteo, lento y constante, mantiene a los medios comprometidos y hace imposible que el palacio declare el asunto resuelto y siga adelante. Es una guerra de desgaste. La evidencia que Sarah afirma poseer sigue siendo el factor desconocido crucial, la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Ha hecho referencia a mensajes encriptados, registros telefónicos y testimonios de testigos, pero aún no ha hecho público nada de este material. Esta retención estratégica sugiere dos posibilidades: o está negociando con los funcionarios del palacio detrás de escena, o está construyendo el camino hacia una revelación más completa y devastadora. De cualquier manera, la amenaza de una prueba documentada mantiene a todos los involucrados al borde del abismo. Mientras tanto, la dinámica interna de la familia real se ha vuelto aún más tensa, si es que eso era posible. Los informes sugieren que el rey Carlos convocó a Andrés para una conversación difícil poco después de la revelación de Sarah. La discusión, según las fuentes, fue acalorada y sin resolución. Carlos, con el peso de la corona sobre sus hombros, exigió respuestas. Andrés, acorralado, desvió y minimizó. Ninguno se fue satisfecho, y la relación entre los hermanos ha sufrido un daño nuevo y quizás irreparable. La posición de Harry es particularmente complicada y dolorosa. Si Meghan de hecho entró en un acuerdo con Andrés sin el conocimiento de Harry, esto representa una violación significativa de la confianza dentro de su matrimonio. Si Harry lo sabía, su propia credibilidad y sus afirmaciones sobre querer privacidad y distancia del drama real quedan severamente socavadas. Cualquiera de los dos escenarios crea un laberinto sin salida para él personalmente y para la narrativa cuidadosamente construida alrededor de su partida de la vida real. El impacto en Beatriz y Eugenia, las hijas de Andrés, ha sido significativo y desgarrador. Ambas jóvenes han trabajado duro para establecerse como miembros respetados de la familia real, a pesar de la sombra de los escándalos de su padre. La revelación de Sarah amenaza con arrastrarlas de nuevo al fango de la controversia y al escrutinio público que lucharon tanto por evitar. Las fuentes sugieren que ambas hijas están furiosas con su madre por hacer esto público sin advertirles, creando nuevas tensiones familiares que pueden tardar años en sanar. La opinión pública sigue dividida. Algunos ven a Sarah como una valiente contadora de la verdad, exponiendo finalmente la manipulación y el engaño que ocurren detrás de los muros del palacio. Otros la ven como una exesposa amargada que busca venganza o atención.
y otros simplemente están agotados por el drama real y desearían que toda la familia resolviera sus problemas en privado. Pero lo que se está volviendo claro es que esta situación representa un punto de inflexión, un momento sin retorno. Las viejas reglas sobre la discreción real y la lealtad familiar se están rompiendo. La suposición de que los escándalos pueden manejarse a través del silencio y la autoridad institucional ya no se sostiene. Y la comprensión de que los miembros de la familia podrían trabajar activamente contra la institución desde adentro ha creado una nueva atmósfera de sospecha y vulnerabilidad. Las próximas semanas probablemente traerán nuevas revelaciones a medida que varias partes intenten moldear la narrativa a su favor. Andrés puede decidir que una divulgación limitada es preferible a una negación completa si surge evidencia. Meghan puede calcular que reconocer algún contacto mientras minimiza su importancia es la mejor estrategia de control de daños, y Sarah puede liberar más de su supuesta evidencia si siente que su credibilidad está siendo socavada. Pero, independientemente de cómo se resuelva la crisis inmediata, el daño a la cohesión y credibilidad de la familia real puede ser duradero. La imagen de unidad y propósito compartido de la que depende la monarquía se ha hecho añicos. La revelación explosiva de Sarah Ferguson ha abierto heridas que la familia real desesperadamente quería mantener ocultas. El supuesto acuerdo secreto entre Meghan Markle y el príncipe Andrés representa más que un simple escándalo. Representa una ruptura fundamental en la confianza y la lealtad que mantiene unida a la monarquía. A medida que las consecuencias continúan desarrollándose, una cosa se vuelve cada vez más clara. La Casa de Windsor nunca volverá a ser la misma. Ser la misma. Ser la misma. Ser la misma. Ser la misma.